¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Incorrección Política. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial, un abogado prodigio, liberal y por supuesto que está ayudando en muchos temas con respecto a la democracia en nuestro país. Bienvenido Lucas por estar, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Se me traba la lengua. Muchas gracias, Josué, por la invitación. Realmente un honor grande estar contigo en tu canal. Y nada, conversemos. Gracias Bueno, feliz de estar acá. Feliz de estar acá. genial, Lucas. Empecemos rápido. ¿Cómo es el tema del contrarreferéndum? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? Ahora, si bien es cierto, la izquierda lo que plantea dentro de la agenda internacional que tiene es primero ganar elecciones y luego hacer un referéndum para una asamblea constituyente. Entonces, ¿qué estrategia estás armando, Lucas, para poder evitar que esto pase? Explícanos, por favor. Excelente, muchas gracias, Josué. A ver, si te parece, yo voy a explicar primero qué nos motiva a hacer el contrarreferéndum y luego cómo va a funcionar el contrarreferéndum. Es decir, primero el por qué y después el cómo. Comenzando por el por qué. Hay una diferencia muy grande entre una asamblea constituyente y una reforma constitucional común y corriente. Cuando hay una reforma constitucional común y corriente, el Congreso de la República, cuando cambia la Constitución, está sujeto a límites. Hay límites de procedimiento que tiene que seguir, y lo más importante, hay límites de fondo, límites materiales que tiene que seguir. Si al Congreso de la República se le ocurre eliminar un derecho fundamental, por ejemplo, eliminar la libertad de expresión, el Tribunal Constitucional lo puede corregir. Si al Congreso de la República se le ocurre eliminar la separación de poderes o poner reelección presidencial ilimitada, el Tribunal Constitucional lo va a corregir. Entonces, en la reforma constitucional normal tiene límites a su poder. El problema de la Asamblea Constituyente es que, por definición, la Asamblea Constituyente tiene un poder ilimitado, un poder omnímodo, un poder que es capaz de engullir todo. La Asamblea Constituyente podría, por ejemplo, decidir que no van a haber elecciones regionales y municipales, como ocurrió en Venezuela en 1999. La Asamblea Constituyente podría eliminar la reelección presidencial, podría suprimir derechos fundamentales, podría decir que los medios de comunicación pueden ser expropiados, podría decidir todo tipo de cosas contrarias al Estado de Derecho y no hay nadie que lo puede controlar. Quien pide asamblea constituyente, ¿qué cosa pide, Josué? Pide poder absoluto. Y el poder absoluto, sabemos, corrompe absolutamente. Puede ser que sea justificado tener una asamblea constituyente cuando un país alcanza la independencia, ¿no es cierto? Un país nuevo, o cuando un país pasa de dictadura a democracia. Por ejemplo, en Europa Oriental, después de la caída del muro de Berlín. Pero en el Perú no tiene ningún sentido generar este espacio de poder absoluto. ¿Ya? Entonces, Correcto. esta es la mitad del problema, José. Sería suficientemente malo darle poder absoluto a un cuerpo democrático. Pero lo que nos están proponiendo es crear un cuerpo antidemocrático. Porque nos están diciendo, creemos una asamblea constituyente y la mitad de los constituyentes van a ser electos por los peruanos a través del voto, y la otra mitad de los constituyentes, ¿cómo se va a escoger? A través de organismos de la sociedad civil, pero que van a ser definidos por el gobierno. Es decir, el gobierno va a decir, los microempresarios van a tener un constituyente. Los pescadores, por ejemplo, un constituyente. Los colegios de abogados, un constituyente. Las universidades, un constituyente. Entonces, al generar todo una especie de... Al generar una especie de... ¿cómo se llama? Al generar realmente una especie Incertidumbre de repente, ¿no? de excepción al derecho del ejercicio del voto. Al Exacto. generar una excepción al derecho de ejercicio del voto, se genera un espacio antidemocrático, ¿no es cierto? Se genera un espacio antidemocrático. Entonces, eso realmente, pues, es una cosa terrible, porque están pidiendo que se le entregue poder absoluto a un cuerpo antidemocrático. Y eso es una amenaza para el Estado de Derecho. Correcto, Ya, correcto, Lucas. así es, definitivamente, ¿no? Mira, Lucas, yo te quería consultar de que la izquierda dice que la salida no va, o sea, hay un artículo en la Constitución que señala, no lo tengo en la mente ahorita, pero señala claramente de que lo único que la Constitución puede tener son modificaciones hechas por el Congreso de la República. Sin embargo, lo que dijo Cerrón particularmente es de que ellos no iban a buscar la salida en ese artículo específico, sino que lo iban a buscar a través de lo que es la consulta popular, que también está contemplado en la Constitución.
¿por qué el referéndum a través de o visto desde la forma de una consulta popular no sería constitucional de acuerdo a tu punto de vista, Lucas? Sobre la posibilidad de que haya un referéndum directo para cambiar la O sea, Constitución. lo que tú planteas es de que el referéndum no es constitucional, pero en ese sentido el argumento de la izquierda es de que la Constitución sí avala una consulta popular cuando hay un tema de interés nacional. No sé si ahí me puedes Ya, ok, discrepar o ok. corregir. A ver, Ujú. déjame explicarte el procedimiento, ¿no? Lo que nosotros estamos proponiendo es modificar la Constitución para agregar un pequeño párrafo al artículo 206 de la Constitución. Y Ok, agregar un pequeño párrafo diciendo que va a estar prohibida la Asamblea Constituyente. Hoy día la ok. Constitución no señala nada sobre la Asamblea Constituyente, ni lo Ujú, permite expresamente, ni lo prohíbe expresamente, simplemente no señala nada, ¿no es cierto? ujú, Entonces, esta ambigüedad nosotros queremos definirla en el sentido de que la Asamblea Constituyente va a estar prohibida, ¿no es cierto? ujú, Bermejo y Cerrón, ellos quieren hacer lo contrario, ellos quieren que sí haya Asamblea Constituyente, ujú. pero para poder modificar la Constitución, para que haya Asamblea Constituyente o para que no haya Asamblea Constituyente, sí o sí este tema debe pasar por el Congreso. No es posible, no es viable, no existe absolutamente ninguna posibilidad, no existe absolutamente ninguna posibilidad de que haya un referéndum para la Asamblea Constituyente sin pasar por el Congreso. Lo que Bermejo y Cerrón deben hacer, deberían querer hacer, es primero cambiar la Constitución para decir que sí hay Asamblea Constituyente, para luego poder hacer la Asamblea Constituyente. Y eso debe pasar por el Congreso. Lo mismo en nuestro caso. Sí. Colectamos firmas, una vez que juntamos todas las firmas, este expediente va a la RENIEC para que verifique la validez de las firmas y luego se ingresa esto al Congreso de la República, que lo tramita como cualquier otro proyecto de ley y eventualmente después de eso podría haber un referéndum, ¿no es cierto? Acá hay, claro, acá hay un peligro y es de que Castillo o Cerrón en todo caso han dado a entender de que van a presentarlo desde el Ejecutivo como una especie de, se puede decir, cuestión de confianza y dando a entender que si el Congreso no da la cuestión de confianza, van a cerrar el Congreso y lo van a al caballazo a imponer el referéndum. ¿Esto es legal? ¿Esto es constitucional? ¿O tú qué opinión tienes al respecto? ¿Qué te merece de que se quiera incitar a un golpe de Estado desde el Ejecutivo, tal cual lo hizo Vizcarra, por supuesto? Correcto, hay un problema grande, ¿no? Ahí, digamos, la Constitución Política del Perú contenía dentro de sí misma una bomba de tiempo, que era esta institución de la cuestión de confianza. Y era una bomba de tiempo este tema, porque evidentemente se sabía que el presidente de la República podía usar la cuestión de confianza de manera estratégica o de manera de mala fe para forzar disoluciones del Congreso. Había un acuerdo implícito de que esto no se debía usar, inclusive en el año 2016 más o menos. Antes, en el año 2014-2015, hubo mucha presión para que el presidente Humala utilice este mecanismo para cerrar el Congreso, y el presidente Humala no lo quiso hacer. Entonces, había un acuerdo implícito de que no se debía utilizar esta figura, porque era una figura que tenía la potencialidad de hacerle mucho daño a la democracia y de hacerle daño a la gobernabilidad, ¿no es cierto? Entonces había Claro. este problema. El presidente Vizcarra abrió la caja de Pandora, detectó la Ujú. debilidad institucional en la Constitución del Perú y la usó para dañar nuestras instituciones. Entonces, después de que Vizcarra lo hizo una vez y generó un precedente nefasto, puede darse la situación de que otros presidentes también utilicen este mecanismo para hacer daño. Entonces, la cuestión de confianza es algo que debería ser eliminado de manera urgente de la Constitución. Es un aspecto de debilidad estructural en el sistema constitucional peruano. Es muy grave, porque el presidente puede emplearlo para acorralar al Congreso y forzar su disolución. Es muy negativo. Es Claro. muy Así negativo. como la cuestión de confianza, ¿qué opinión te podría merecer lo opuesto, que vendría a ser la vacancia presidencial por A ver, incapacidad moral al menos? déjame terminar con la cuestión de confianza. Ah, disculpa, Sí. sí, por supuesto, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que posiblemente el presidente Castillo, cuando se confirme que va a ser presidente, él plantee pues, la constituyente, el Congreso quizás se niegue, entonces puede ser que allí el presidente Castillo formule cuestión de confianza para forzar Ujú.
al Congreso, acorralarlo, pecharlo, ¿no es cierto? Entonces ahí la respuesta que posiblemente el Congreso va a llevar a cabo es presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Y Ujú. finalmente quien decide, quien tiene la última palabra respecto de cuáles son los temas que pueden ser objeto de cuestión de confianza y cuáles no, es el Tribunal Constitucional. Y por eso es tan importante la conformación de este tribunal. Por eso es tan político, ¿no es cierto?, tan desgastante los debates, las votaciones dirigidas a determinar la elección o no elección del tribunal, ¿no?, constitucional, ¿no es cierto? La última palabra en ese sentido Sí. lo va a tener el tribunal. Pero el contrarreferéndum que nosotros planteamos es muy importante también en este sentido, Ujú. porque Castillo va a intentar acorralar al Congreso diciendo la mayoría del pueblo quiere asamblea constituyente. Pero si la propuesta del contrarreferéndum avanza bien y se logra recabar varios millones de firmas de peruanos que dicen que no quieren a la Asamblea Constituyente, allí el argumento de Castillo de la legitimidad queda un poco mal parado. Entonces, Sí. la propuesta del contrarreferéndum tiene verdaderamente un potencial muy importante de restar legitimidad a la propuesta, a la posición que está adoptando Castillo, ¿no?, definitivamente. Entonces, eso es Correcto. lo que nosotros estamos buscando hacer. Correcto. Con lo que te estaba justamente preguntando era respecto a la vacancia presidencial por el tema de la incapacidad moral. Digamos, esa potestad que tendría el Congreso, ¿qué opinión te merece? ¿Crees que hay que modificarla, eliminarla o debe permanecer? ¿Qué es lo que opinas al respecto? Disculpa. Sobre la vacancia presidencial. Ah, ok, ok, de la vacancia presidencial, ya. Ujú. Eh, a ver, la vacancia presidencial por incapacidad moral se tiene que mantener. Es Ok. demagogia querer eliminar Ujú. o restringir los supuestos de incapacidad moral, de vacancia por incapacidad moral. Y Ok. además también es demagogia decir que incapacidad moral es lo mismo que incapacidad mental. Eso no es verdad. Ujú. Ok. Tiene que haber, en el Perú, en un Estado democrático, no existe Dios, no existen entidades Ujú. o personas que estén por encima del derecho. Todos los funcionarios públicos, porque son funcionarios públicos, están sometidos al derecho. Y si un funcionario público comete actos contrarios a la Constitución, tiene que haber un mecanismo para que ese funcionario público sea expectorado del sistema, ¿no es cierto? De lo contrario, Exacto. podríamos tener situaciones ridículas. Si es que un congresista comete actos de incapacidad moral, o actos contrarios a la Constitución, a Ujú. ese congresista se le vota del Congreso, se le desafuera del Congreso, Exactamente. como ocurrió con muchos casos, en Ujú. el caso de los Sí. congresistas que salieron en videos negociando votos, ¿no es cierto?, el tema de los Kendi Audio y todo esto, esos Ujú. congresistas fueron expectorados del Congreso. Cuando un presidente comete actos incompatibles con la Constitución, también tiene que haber un mecanismo para destituirlo. No hay tal cosa en un Estado democrático como un funcionario público invulnerable. Eso no existe. Todos los funcionarios públicos Claro. están sometidos a la Constitución y sometidos a la ley, Además, claro. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros eliminásemos la vacancia por incapacidad moral, tendríamos un presidente imperial, tendríamos un Sí. presidente que podría salir en un video recibiendo un maletín de billetes y no habría manera de sacarlo. El Sí. presidente podría matar a alguien, dispararle a una persona. ¿Y cómo lo sacamos? Tiene que haber una válvula de escape. Y todas las constituciones del mundo tienen una válvula de escape. Entonces, las críticas a la figura de vacancia por incapacidad moral son críticas absurdas. Es totalmente distinto, Josué, la vacancia por incapacidad moral de la cuestión de confianza. La cuestión de Sí. confianza se gatilla cuando al Poder Ejecutivo le da la gana de gatillarla. Puede ser sobre cualquier tema, para forzar la disolución. La Y vacancia por incapacidad moral no es tanto así. Es una ya. sanción por actos incompatibles por la dignidad del cargo. No procede por razones políticas. Pero No se puede. en ese caso, Lucas, ahí te podrían contraargumentar diciendo de que la vacancia presidencial lo vota el Congreso, pero, por ejemplo, no tiene que estar condenado por, de repente, el Poder Judicial. Es una decisión política y esa decisión política puede estar sometida o sujeta a intereses particulares Sin y no duda, sin necesariamente. duda. Entonces, ahí Como, también hay un tema, ¿no? como toda decisión, la decisión de un juez también podría estar sometida a cuestiones particulares. Ese es un tema de la naturaleza humana. Es un tema de la Ujú. naturaleza humana, ¿no es cierto? Pero Ya. la realidad es que tiene que haber una válvula de escape que Ujú. puede a veces ejercerse bien, puede a veces ejercerse mal, pero tiene que haber una válvula de escape que permita remover al presidente que atenta contra el ordenamiento constitucional, ¿no es cierto? Correcto. Y además sí.
La vacancia por incapacidad moral no tiene nada que ver con con la cuestión de confianza. Su naturaleza Ujú, es distinta. ¿Por qué? Porque la cuestión de confianza es o dices lo que yo digo o te vas. ujú. Eso es totalmente Correcto. distinto. Decirte, Sí, te saco porque has atentado contra la moral. Es diferente. El exacto. criterio es totalmente distinto, ¿no es cierto? Ya, Es como ujú, si, digamos, lo opuesto sería que el Congreso le dijera al presidente, o me apruebas esta ley o te vas, ¿no es cierto? Eso no claro, existe. No es exacto. Y democracia. además, si me permites agregar, sí, y además, si me Dime. permites agregar, yo podría decir también de que digamos, la disolución del Congreso atenta contra la institucionalidad del Congreso misma porque cierras por completo un poder del Estado y solamente queda una comisión permanente, caso contrario con la vacancia presidencial, donde automáticamente, apenas es vacado un presidente, es asumida por el vicepresidente o por el presidente del Congreso, pero ipso facto. No tenemos que esperar una nueva votación meses de meses como sí lo es en el caso del Congreso. Entonces, hay una gran diferencia de que la institucionalidad de la presidencia de la República no se afecta. O sea, no es que haya un vacío de poderes. Apenas sale un presidente, puede asumir uno automáticamente y ese es un punto a favor de por qué sí sería más importante o más necesario o no sería comparable lo que estamos mencionando, que es cuestión de confianza con vacancia presidencial. En ese sentido, Totalmente. Lucas, en ese sentido, Claro. Lucas, me gustaría preguntarte cómo va el contrarreferéndum, cuál es el estatus actual, ¿están juntando Claro. firmas? ¿Qué avances vienen haciendo? Hace poco la OMB esta semana nos entregó el kit electoral, el miércoles, si mal no recuerdo. Ujú, Nosotros ya hemos empezado a reproducir los planillones. Ya hay ujú. personas en diferentes lugares del Perú recolectando firmas en diferentes regiones. Marcha muy bien. Realmente yo agradezco de todo corazón a las personas que se vienen plegando. Realmente estoy muy emocionado, muy contento, muy optimista, porque veo que esto se convierte en un movimiento nacional para resguardar la democracia en el Perú en este año del Bicentenario. Entonces realmente es muy conmovedor. Estoy muy feliz por todo Qué cómo está bueno, marchando. qué El día, bueno. el día de mañana vamos a estar en el Paseo de los Héroes Navales, ¿no es cierto? En la Plaza Ujú, Grau, ya, recolectando firmas. Ya. Va a ser nuestra ok. primera campaña presencial grande de recolección de firmas. Vamos a estar ahí en el Paseo de los Héroes Navales. Entonces, una invitación a todos ustedes que nos puedan Por acompañar. supuesto, por supuesto, ahí estaremos, de todas maneras, Lucas. Mira, yo Buenísimo. sinceramente estoy sorprendido también de, particularmente en estas elecciones, la capacidad que ha tenido la derecha de no solamente salir del closet y decir, ¿sabes qué? Aquí estamos para hacerle la guerra al comunismo, sino para unirse, porque si bien es cierto, en las últimas elecciones, pero en estos últimos años se ha visto una derecha o una posición antiizquierdista muy fragmentada. Pero lo que hay ahora, por lo menos para dar esta batalla contra el comunismo, se ha visto una unión tremenda. En ese sentido, yo particularmente lo veo de manera positiva y pienso yo particularmente que es muy viable de que se recolecten cuanto antes estas firmas. En todo caso, para ir concluyendo con esta entrevista, porque sé que tienes muchos temas pendientes que ver, ¿qué mensaje le darías a la gente que te ve, a la gente que de alguna manera quiere hacer algo por el país, quiere hacer algo para que no seamos una filial de La Habana o de Caracas y que de alguna manera nosotros podamos tener la soberanía por la que siempre hemos luchado, Lucas? Te escucha la juventud. A ver, realmente el mensaje que les quiero dar es que no hay que perder el optimismo, que está en manos de nosotros preservar un Perú del cual podamos sentirnos orgullosos, preservar el Estado de Derecho, y que el otro bando no estaba preparado para esto. Ellos pensaban que iba a ser mucho más fácil tomar el poder. Ellos están sorprendidos por nuestra capacidad de resistencia, por nuestra capacidad de movilización, por el tiempo a lo largo del cual nos hemos movilizado, eh, y realmente la gran mayoría de peruanos son demócratas. Nosotros somos más. Entonces les vamos a mostrar en su propia cancha que realmente nosotros tenemos las herramientas para hacerle frente, ¿no? Y les vamos a ganar. Entonces, un mensaje de optimismo, de compromiso con el Perú, de ganas de dar la pelea. Digamos, no podemos nosotros abandonar espacios. No podemos nosotros Exacto, ser pasivos. No va a ser exacto. suficiente decir, uy, no, es inconstitucional, o en su momento demandaré en el Tribunal Constitucional. No basta eso. Tenemos que Hay ser que tomar activos, acción. positivos, tomar acción, hacer las Exacto. cosas de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al derecho,
estudiar, movilizar, se requiere una movilización democrática masiva. Y depende de Sí, todos nosotros preservar el Perú. ¿Qué país tan bonito que es el Perú? ¿No es cierto? correcto. Es nuestro Exactamente. país. No vamos a vivir nosotros una juventud, una vida como exiliados. No vamos a aceptar que haya presos políticos en este país. No vamos a aceptar que se desmantele la independencia de poderes, que haya reelección indefinida, que utilicen al país como una vaca lechera ahora sí, para establecer un neocolonialismo llevándose todos los recursos Sí, naturales a Cuba exactamente. o a China. Eso no lo vamos a permitir. Aquí está en juego la independencia del Perú, está en juego la capacidad de que tengamos un régimen donde sea el derecho el que controle al poder y no el poder el que controle al derecho. Realmente hay mucho en juego y depende de nosotros. Y los podemos parar. Ya hemos demostrado la fuerza que tiene toda la gente democrática junta. Y Genial, esto va a ser Lucas. una cruzada Genial, democrática. Lucas. No solo no puedo, acompáñenme por favor. Muchas gracias. En Por verdad, supuesto, va a ser por una supuesto. Por supuesto, por gente como tú, Lucas, de verdad, muy agradecido de que estén tomando acción y no solamente esperando a que las cosas las haga alguien más. Y convocamos desde aquí, desde este humilde espacio, a que la gente también se sume y apoye estas iniciativas. Por supuesto que sí. La última pregunta que quería hacerte, Lucas, antes de que podamos concluir, era una curiosidad que tenía. Y es que si de repente tienes algún tipo de interés, porque yo siempre lo digo, la gente honesta tiene que involucrarse en política activa. Y mi pregunta era si tú estás interesado actualmente en participar en política partidaria o no está en tus planes todavía. Es algo que puedo contemplar, digamos, se verá en su momento, ¿no? En este Ujú, momento no es que yo tenga una intencionalidad de política partidaria de mediano plazo, ujú, yo no pertenezco a ningún partido político, esta es una iniciativa ujú, que sale de la ciudadanía, pero por supuesto que ujú. también es una iniciativa con un contenido político, ¿no? Es Entonces, importante involucrarse, sí, esto de aquí ya es participación política. Participación ujú, política no solo son partidos políticos, que tienen una importancia grande, exacto, sino también ejercer el derecho de participación ciudadana y ejercer el exacto. derecho de, como ciudadanos, proponer una iniciativa legislativa, que es lo que estamos haciendo. Por Todos supuesto nosotros, que sí, todos nosotros tenemos este derecho reconocido en el artículo 2, inciso 17 de la Constitución, y realmente los peruanos deberíamos ejercerlo más. Está la ley de sí, participación ciudadana y referéndum. ujú, Depende de correcto, nosotros poner la agenda, ¿no es cierto? No seamos espectadores, sí. propongamos, hay que construir cultura democrática y se trata de eso también. Muchas gracias, Lucas, por estar aquí el día de hoy y por estas iniciativas que estás tomando para ayudar a nuestro querido país. De verdad, Lucas, te lo agradezco y espero tenerte aquí pronto nuevamente para poder hablar más detenidamente sobre estas cuestiones. Un Sin saludo a la duda. gente, los invitamos a que se suscriban, a que le den like, compartan el video y que puedan apoyar iniciativas como las de Lucas Gersi en apoyo a la democracia de nuestro país. Esto es todo, amigos. Nos vemos en una próxima edición de Incorrección Política. Gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, José. Encantado de estar aquí contigo, de conversar y ojalá podamos conversar en una próxima oportunidad. Muy contento de estar aquí. Genial. Hasta luego, entonces. Cuídense. Hasta